presentar a Carlos Marzán y Marcos Hernández, que poca presentación necesitan. No obstante, aunque salta a la vista, es verdad que desde hace muchos años ellos han creado una suerte de sociedad, no sé si limitada, anónima, pero de luego muy productiva, tanto en docencia como en investigación. No sé cómo lo hacen, pero tienen mucho éxito a nivel de docencia, yendo los dos al aula, impartiendo clases. Deben tener una fórmula mágica, pero lo han conseguido. Y lo mejor de todo es que con esa práctica de preparar y desarrollar las clases, han conseguido una especie de unidad de estilo en la investigación casi admirable y sorprendente. Cuesta distinguir a uno de otro cuando uno está leyendo uno de sus artículos, ¿no? Lo cual tiene un mérito especial, ¿no? En realidad, ellos van de la docencia a la investigación y de la investigación a la docencia con un hilo conductor muy claro, que es todo lo que significa, lo que rodea a la teoría crítica. Y muy en concreto a tres autores fundacionales de la teoría crítica, como son Horkheimer, Adorno y Walter Benjamin. Claro, esto les da una ventaja académica importante, como comentaré después, en relación con otro asunto, nada despreciable en materia de docencia universitaria. Podemos referirnos a varios hitos relacionados con esa suerte de investigación y docencia, docencia e investigación. Pero yo me voy a referir tan solo a los dos últimos, como quiera además, que son resultado de su afortunada presencia entre nosotros en el grupo de investigación Repensar la Filosofía. Me refiero, claro está, al ensayo anterior publicado en los ensayos Desde la Perplejidad, homenaje a Javier Muguerza, donde se trataban ellos la presencia de Kant en Adorno, con esa unidad de estilo de la que hablé antes, localizando elementos poco conocidos de esa influencia de Kant en Adorno, y desde luego este último que van ellos a presentar hoy como ensayo indisciplinado en relación con los Reichets como modelo de relaciones sociales en Estados Unidos, una vez que llegan allí Horkheimer y Adorno. Pero yo, antes de todo esto, quiero aprovechar la ocasión para decir algo que si no lo digo aquí, no lo digo nunca. Y es que le debemos a Carlos Marzán y Marcos Hernández gran parte del prestigio de la revista Laguna. Porque ellos, en el número 2 de Laguna, allá por 1993, consiguieron los derechos de traducción de La tarea del traductor de Walter Benjamin. De una manera muy celebrada, porque a nosotros nos llegaron felicitaciones en relación con esa traducción de ellos dos. Es decir, que parte del prestigio que ha ido acumulando la revista Laguna en estos últimos 30 años tuvo como lanzamiento de salida la traducción de Carlos Marzán y Marcos Hernández. Quiero hacer un reconocimiento aquí al respecto. Verán que he nombrado a Adorno, he nombrado a Benjamin, y quiero ahora referirme a Horkheimer, porque ellos justamente en este último ensayo recuperan la perspectiva con la que Horkheimer se dirige a los primeros miembros de la Escuela de Frankfurt, anunciándoles una suerte de giro pragmático o práctico o sociológico de la teoría crítica, diciendo, vamos a estudiar los Reichets como un primer paso para producir una pieza de teoría crítica que no sea simplemente filosófica.
podríamos decir teorética, contemplativa, abstracta. No me atrevo a decir utópicamente ilustrada, pero casi. En realidad, supone el estudio de los Reikes el giro sociológico, práctico, claramente antiteorético de la teoría crítica. Y yo creo que ellos, utilizando a Horkheimer justamente en el inicio del estudio de los Reikes y trayendo a colación aquel estudio de los Reikes a día de hoy, bueno, no hacen otra cosa, sino que magistralmente nos llevan al capitalismo de la era de Trump, al comienzo mismo de la pandemia. Y entonces no se me ocurre a mí mejor colofón para acabar esta jornada dedicada a los ensayos indisciplinados que este ensayo tan indisciplinado de Marcos Hernández y Carlos Marzán. Y con esto acabo. Tiene la palabra ellos mismos, gracias, como quiera que Vicente. se organicen. Gracias, Vicente. Estoy acostumbrado a hacerlo. Que no te a rechazar, Vicente, en sentido positivo. Sí, gracias, Vicente, por tus palabras. En realidad, nosotros siempre hemos sido, desde que estudiamos la carrera, una especie de una anomalía académica, ¿no? Siempre hemos estudiado juntos, hemos escrito juntos, hemos discutido juntos y hemos dado clases juntos en la medida de lo posible por una cuestión, ¿no? Digo, para estar yo en mi casa comiéndome solo la crítica de la razón pura, ¿no? Y hablarla con las paredes, digo, bueno, pues, me voy a clase de Marcos, ¿no? Y hablo con él y así me pongo con la crítica de la razón pura y viceversa, ¿no? Con lo cual, bueno, la verdad que con el lado turbio que tiene un trabajo académico se hace más divertido, más llevadero, ¿no? En fin, bueno, parecemos una anomalía que somos como Tintín y el Capitán Haddock, o como Hernández y Fernández, o en fin, ¿no? Pueden compararnos con quien quiera. Hombre, también pueden compararnos, salvando la distancia, con Adorno y Horkheimer, o Me gustaría. con Marx y Engels, ¿no? Pero yo nunca, la vida barba nunca me sale, ¿no? Y bueno, y eso bueno, en el fondo ha sido una distracción académica. Vamos, pues, bueno, pero al grano. Entonces, bueno, lo del asunto de los Reikes, ¿no? Bueno, esto es verdad que en algún momento uno se encuentra en los libros así más conocidos de Adorno y Horkheimer, por ejemplo, la dialéctica de la ilustración, aparece como 2 veces la palabra Reike, ¿no? 2 o 3 veces, quizás, ¿no? Bueno, y eso te deja siempre un poco con la mosca tras la oreja, ¿no? ¿Y esto qué es? Y tal, ¿no? Entonces empiezas a tirar de un hilo y empiezas a descubrir que el concepto de Reike aparece en algunas cartas, entre ellos, en pequeños artículos, en discusiones que tenían, y en los manuscritos, ¿no? En los manuscritos, sobre todo en los manuscritos de Horkheimer, que no han sido publicados, en buena medida que están en Frankfurt, ¿no? Yo decía, bueno, el concepto de Reike, bueno, pues te empieza a interesar precisamente por raro, ¿no? Por una cosa ahí extraña, ¿no? Y por eso nos interesó. Entonces, bueno, la cuestión que vamos a hacer es decir, primero, ¿de dónde sale ese concepto? Que ya un poco lo contamos. ¿Cómo se origina dentro de la teoría crítica? ¿Qué significado tiene frente al concepto de clase social? Y por último hablaremos de cómo se concreta el Reike en la psique de los individuos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que contamos es que efectivamente en el lenguaje habitual en los Estados Unidos, a partir de los años 20, se usaba la palabra Reike como sinónimo de AMPA, de mafia, de tal. Y yo creo que, o pensamos que realmente se extiende el concepto por una película de un director de cine, se llama Milestone, que la película se llama The Raker, ¿no? Que precisamente trata de la mafia, ¿no? Bueno, eso de entrada, no sé, en el lenguaje habitual norteamericano se empieza a usar la palabra en esa época, y Adorno y Horkheimer, que están por ahí, que llegan ahí en el año 34, pues se interesan en el concepto, ¿no? Y también le fascina un poco ese mundo de la mafia, ¿no? Entonces, en un momento determinado, en los años finales de los 30, bueno, ya desde el 35 por ahí, empiezan a discutir los miembros del instituto que están ahora
la Universidad de Nueva York, en Columbia, sobre el tema de los Reikers, y se plantean incluso hacer un ensayo sobre este tema, pero no solamente desde un punto de vista teórico, filosófico, sino también con datos empíricos, ¿no? La pena es que nunca ese libro vio la luz ni se realizó por varios motivos que ahora no vienen al caso, ¿no? Bien, eso de entrada, ¿no? Pero ellos, y esto adelanto, ¿no? Ellos van a entender los Reikers no como en el sentido típico eso de las películas de la mafia, ¿no? De Al Capone y tal, ¿no? Sino ellos van a entender los Reikers como grupos de individuos cuyo objetivo es alcanzar parcelas de poder y mantenerse en ellas, ¿no? Grupos que defienden sus posiciones en el todo social y que ofrecen protección a cambio de fidelidad, ¿no? A cambio de lealtad, ¿no? Pero claro, por tanto, no solamente entienden en ese sentido, y por eso es un concepto tan amplio, el Reiker como el mafioso, sino a todo tipo de camarillas en todos los ámbitos. Se puede haber Reiker de médicos, de artistas, de políticos, sindicalistas, Reiker de económicos, pero también puede haber Reiker en organizaciones, en el seno de organizaciones que luchan contra el status quo, es decir, el propio movimiento, si quieren, emancipador o que lucha por el progreso, puede haber también Reikers, ¿no? Bueno, me hace gracia que en algún momento hablan de eso, de los Reikers académicos, ¿no? Sobre lo cual todos tenemos experiencias, ¿no? Todos podemos pensar en los Reikers académicos. Bien, eso digamos que es explicado de una manera simple, ¿no? Pero sí, a donde iba, ¿no? Que era, bueno, curiosamente, cuando empezamos a tirar del hilo del asunto, ¿no? Descubrimos en medio de la pandemia que Martin Jay, que es un profesor de Berkeley, había publicado en una revista de Los Ángeles un artículo sobre la película El Irlandés. Y Martin Jay, que siempre se ha dedicado a la teoría crítica, se planteaba en ese artículo si los Reikers, ¿no? De los que hablaron los teóricos críticos, un poco, digo que solamente hablaron un poco, en los años 30 y 40, si esa sociedad de Reikers de lo que ellos hablan, los 30 y los 40, en realidad se cumple más ahora esa estructura del Reikers en la época actual, ¿no? O sea, hablo de 2020, y por ejemplo, Jay reflexiona sobre las políticas de Trump, que pone de manifiesto cómo los Reikers penetran en todas las instituciones, incluso las instituciones democráticas. Y, digamos, para lanzar la primera cuestión, ¿no? Claro, si uno se pone a ver hoy en día los Reikers, pues no hace falta hacer grandes estudios empíricos ni mostrar nada, ¿no? Basta con señalar cómo es posible que en estos últimos 3 meses las compañías farmacéuticas que se dedican a producir vacunas hayan tenido unos ingresos de un 24.000%, ¿no? Bueno, y también uno podría plantearse hasta qué punto todo este asunto de que si unas vacunas pueden ser malas o no, todo eso no tiene que ver con guerras comerciales de Reikers, ¿no? De Reikers farmacéuticos, ¿no? Bueno, sí, que dicho esto, es decir, ¿de dónde surge la palabra? Pues surge sobre todo del lenguaje de la calle, del cine, y que ellos van a utilizar la palabra Reikers para referirse a estructuras de poder que se dan en todos los ámbitos. Eso sería... Y la otra cuestión que dejamos para el final es si los Reikers como estructura de poder, ¿no? Puede que ahora existan más todavía que en la época en la que Adorno y Horkheimer reflexionaron sobre ello. Sí, no, la idea en principio, más allá del nombre, que como decimos en el texto, pues se puede denominar Reikers, pero lo denominamos también como el gang, o sea, la típica banda, ¿no? La mafia, la camorra, pues, la casta, las camarillas, los compinches, ¿no? O sea, todo ese tipo de expresiones pueden ser sinónimos de esa idea del Reikers, que en realidad pues alude a una forma de dominio, que era lo que antes decías, Carlos, ¿no? Digamos que de dominio, de poder que no está, digamos, determinada fundamentalmente o exclusivamente por la búsqueda de beneficio económico, sino que implica más, ¿no?
que implica, tiene todo ese lado de obediencia, ¿no?, a cambio de protección, ¿no? Bueno, que eso ha sido también un elemento típico sobre todo de la mafia que todos conocemos, ¿no? De protección a cambio de lealtad, de obediencia, ¿no? Entonces, claro, además, con unas características de ese dominio, sobre todo de la inmediatez, ¿no? Y de ser un dominio inmediato y un dominio, digamos, directo, sin ningún tipo de mediaciones, ¿no? Creo que esos son los rasgos, ¿no?, que ellos ven como rasgos relevantes para caracterizar esa nueva constelación social que se estaba produciendo después tras la transición del capitalismo liberal a un capitalismo monopolista, tanto en versiones, digamos, más autoritarias como democráticas, incluso formas de dominio que se habían reproducido allí en sistemas económicos, sociales, en teoría opuestos, ¿no?, como podía ser la Unión Soviética bajo Stalin, ¿no? Claro, era un modelo de dominio que tenía rendimientos explicativos para formas de dominación que se habían extendido a todo tipo de sociedades y que tenían ese tipo de características, ¿no?, de la inmediatez, ¿no?, de la falta de mediaciones, ¿no? Y es lo que ven de aprovechable en ese concepto de Reiches, ¿no? Que bueno, y eso se ha generalizado, ya hablamos de capitalismo mafioso, de capitalismo de amigotes, ¿no? Donde, pues, no hay diferencia entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal. O sea, hay una implicación entre, digamos, el Estado y los poderes, ¿no?, económicos, políticos, ¿no?, militares, o los poderes financieros, ¿no? Eso es lo que ellos ven de rendimiento en esa categoría, digamos, pues ese concepto extraído del modelo de las bandas criminales. Sí, no, claro, y es importante, digamos, destacar esa relevancia que tienen para entender también la propia evolución del interior de la teoría crítica y la supuesta relevancia que puede tener para analizar situaciones actuales, ¿no?, en ese sentido de que esas formas de dominio directas o esa imbricación de lo económico y lo delictivo, lo legal y lo ilegal, es una característica del capitalismo avanzado de las sociedades contemporáneas, ¿no? Dentro de la relevancia para entender la evolución de la teoría crítica, tiene que ver también con, digamos, la valoración que hace de cierta insuficiencia del aparato categórico de la teoría marxista para entender formas de dominio en esa nueva constelación histórico-social, donde les parecía insuficiente, ¿no?, el concepto de clase, ¿no? Por lo que decía antes, porque las mismas clases sociales, sobre todo la clase obrera, pues se había también fragmentado, pues, en élites, ¿no?, todo en el ámbito del movimiento obrero, en el ámbito del sindicalismo, ¿no?, en élites que, digamos, controlaban de alguna manera pues la venta, digamos, de la única mercancía que poseían los trabajadores, que era su fuerza de trabajo, y eran esas élites sindicales las que negociaban directamente, ¿no?, la venta de esa fuerza de trabajo por otro lado, a Reiches, ¿no?, o a las cúpulas dirigentes del lado del capital, ¿no?, del lado de la clase burguesa, ¿no? O sea, que esa forma de dominio se extendía tanto al ámbito del capital como al ámbito de trabajo, ¿no? Y entonces, digamos que venía a complementar la insuficiencia de conceptos de clase, o en general de categorías marxistas, que no eran suficientes para explicar esa nueva constelación social que se abría con esas nuevas formas de dominio del Estado autoritario, ¿no? Y eso evidentemente va a marcar una transición en la propia evolución de la teoría crítica. Es verdad lo que decía antes Vicente, en el sentido en que la pretensión de Horkheimer era elaborar una pieza de teoría crítica menos filosófica. Era un último intento de recuperar ese proyecto de materialismo interdisciplinario, ¿no?, de los años 30, donde había una compenetración más estrecha entre investigación empírica y reflexión filosófica, ¿no?
cuyo último intento fue la autoridad de la familia, ¿no? Ese estudio enorme que hicieron, ¿no? Eligiendo también, en este caso, un estudio, una reconstrucción de la totalidad social, en realidad era un diagnóstico de la época, utilizando, digamos, un tema transversal, como el de la autoridad y la familia. Pues el REC fue el último intento ya a final de la década de los 40, cuando tenían problemas de todo tipo, problemas financieros, desavenencias internas, ¿no? Problemas objetivos, lo que significaba la entrada de Estados Unidos en la guerra, la dispersión del propio grupo, unos se fueron a California, otros quedaron en Nueva York. O sea, en ese contexto fue el último intento de rescatar ese proyecto de investigación interdisciplinaria, poniendo el énfasis precisamente en la investigación empírica y eligiendo de nuevo un tema transversal. Claro, y ese intento, pues esos motivos que decía antes Carlos, pues antes Carlos, fracasó. No se llevó a cabo y quedó en aportaciones fragmentarias, fundamentalmente de Horkheimer y Adorno, pero el proyecto inicial, como decimos en una nota y a pie de página en el texto, era reunir al grupo a los miembros del instituto, cada uno en su ámbito especializado, pues analizarlo desde el punto de vista político, económico, en el ámbito del movimiento sindical y el movimiento obrero, o sea, reunir, ¿no?, una cantidad ingente de material de diferentes perspectivas especializadas para realmente fundamentar la idea de que la sociedad, en esa nueva constelación social, se había generalizado transversalmente una nueva forma de dominio social basada fundamentalmente en esa relación de protección a cambio de obediencia, ¿no?, que iba más allá de la pura extracción de plusvalías económicas, ¿no? Ese era un poco el sentido, como decía, fracasó, pero quedó ahí, ¿no? Después de eso es cierto que la teoría crítica vuelve a ser, ¿no?, más filosófica, ¿no?, que empírica, o no, no es exactamente así, sino que digamos que la posibilidad de volver a integrar, ¿no?, la investigación empírica con la reflexión filosófica queda de alguna manera interrumpida o desconectada. Se seguirá haciendo investigación empírica, se seguirá haciendo reflexión filosófica, pero ya no en el sentido en que se hacía en los años 30 y lo que se hizo, por ejemplo, con ese gran estudio de la autoridad y la familia, ¿no? O sea, hay una cesura ahí. Ponemos la ficha. Vale. Vamos a poner un PowerPoint, ¿no?, para que quede esto más claro y tal, ¿no? Espero que lo vean, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Bueno, vale, bien. Bueno, pues la teoría de los Reikes, ¿no?, teoría entre comillas, porque tampoco es algo así tan estructurado, ¿no? La teoría de los Reikes se marca dentro de los debates acerca de la transformación del mundo liberal burgués hacia sociedades monopolistas, ¿no? Como se había demostrado en los estudios sobre autoridad y familia, que es de 1936, las formas de convivencia de la sociedad burguesa se encontraban en una crisis profunda, ¿no? Primero porque se había producido una concentración de las propiedades privadas, los medios de producción, que de una manera brutal, ¿no?, que repercute tanto en la cultura como en la administración del Estado, la estructura de la familia e incluso en la constitución psíquica de los individuos. Pasamos a la siguiente, ¿no? Bien, el enfoque con que los miembros del instituto comprendieron la transformación del capitalismo liberal en otro monopolístico, bueno, fue objeto de diversos debates, ¿no? Y en esos debates hubo fundamentalmente dos perspectivas, ¿no? Una, la de quienes entendían el fascismo como un régimen especial que caracterizaron como capitalismo totalitario, en este caso es el caso de Franz Neumann, y la de quienes lo consideraron un fenómeno inmanente al capitalismo, su consumación. Y a eso lo llamaron estatismo integral o capitalismo de Estado, que es una tesis que va a defender Polo, que era uno de los economistas del instituto, ¿no? Pero bueno, tanto la tesis Neumann como Polo, ¿no?, que tenían gente a su alrededor, ¿no?, que apoyaba más o menos sus tesis, estaban todos de acuerdo en que el capitalismo monopolista implicaba cierta primacía de la política sobre la economía, esto a diferencia del capitalismo liberal, ¿no?,
Pero, sin embargo, no todos iban a compartir la noción de capitalismo de Estado. Neumann, por ejemplo, frente a Pollock, no consideraba que se diera una primacía absoluta de la política sobre la economía, sino que se imbricaban, ¿no? Algo que hacía difícil, por ejemplo, distinguir en los estados fascistas entre lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, donde se fundían empresarios y jerarcas del partido que disponían de los medios de producción y del poder. En ese contexto de ese debate, la teoría de los Reikes vendría a tematizar las luchas por el poder entre camarillas dirigentes, pero ya no solamente en el ámbito del capital, sino también en el ámbito del trabajo, ¿no? Y para comprender la continuidad y al mismo tiempo la transformación cualitativa del dominio en el capitalismo monopolista, Horkheimer introduce la categoría de Reikes para describir un sistema de dominio directo sin una justificación ideológica significativa. Bien, la sociedad acaba configurándose como un conglomerado para ellos, ¿no? De grupos, capas, gremios, comités, es decir, distintos tipos de Reikes cuya función social no está solo determinada por el beneficio, sino por la obtención y aumento de poder, ¿no? Las instancias de mediación jurídicas y políticas liberales son sustituidas en el capitalismo monopolista cada vez más por el poder directo de grupos que compiten entre sí. Y la distribución interna del poder dentro de esos grupos se realiza según el modelo del GAN o del Reker, ¿no? Sus miembros reciben protección a cambio de obediencia. Bien. No sé si quieres comentar algo. No, respecto a lo anterior, ¿no? Esa era para ellos también, sobre todo para Horkheimer y Adorno, ¿no? El valor del concepto del Reich, ¿no? Porque podía dar cuenta, ¿no? En ese proceso de transición del capitalismo liberal al capitalismo monopolista, independientemente de la discusión en torno a la naturaleza, ¿no? Si eso era capitalismo de Estado o si, por ejemplo, el régimen nazi pues seguía siendo capitalista a pesar del papel que tenía el Estado en la economía y en general todo el orden social, más allá de ese debate en el que es cierto que Horkheimer pues más bien era más cercano a las tesis de Pollock que las de Neumann, pero también con muchas reservas, ¿no? Consideraba que, bueno, que no era despreciable esa tendencia hacia la monopolización de la que Engels ya había hablado, pero también consideraba que el régimen nazi precisamente no había llegado a ese punto, ¿no? Claro, no se enfrenta directamente a Pollock porque era su amigo y pertenecía a lo que se llama el círculo interno del instituto, pero digamos que tiene ciertas reservas e incluso pues, evita que Pollock publique el artículo o lo obliga a que revise ciertos planteamientos en ese artículo para aceptarlo, ¿no? Pero sí es cierto que para él el concepto del Reich, más allá de ese debate, sí venía posibilitaba describir en esa transición cómo las mediaciones propias del sistema liberal, ¿no? Pues acaban desapareciendo y se pasa, digamos, a formas de dominio más inmediatas y más directas, ¿no? O sea, esas instancias del derecho a todo ese ámbito de mediación liberal, como puede ser el mercado, como puede ser todo el aparato político, o sea, todo lo que caracteriza al sistema político liberal, ¿no? Pues son sustituidas por poder o subordinadas al poder directo de grupos que compiten entre sí. Es decir, que ese concepto venía precisamente a, por un lado, mostrar, como se decía en la ficha anterior, la continuidad, pero a la vez el cambio cualitativo que implicó socialmente en el dominio social esa transición hacia formas monopolistas, ¿no? Claro, y lo común a ese modelo, o sea, la distribución interna del poder dentro de esos grupos, pues era eso, ¿no? Seguía siendo, ¿no? La protección a cambio de obediencia, ¿no? Lo que obligaba precisamente a los individuos en ese estado, esas formas autoritarias de dominio, pues a estar siempre encuadrados en algún tipo de agrupación, de grupo, para poder autoconservarse, para poder sobrevivir. Bueno, el rey que constituye para Jorge. No, era Sí, era eso.
El Reich constituye para Horkheimer la más primitiva manifestación del poder. Y eso no es una novedad, ¿no? Pero se podría decir en algunas notas de Horkheimer, ¿no?, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha no de clases, sino de Reich. El fascismo no es una excepción, ¿no?, porque en la que los casters se hayan apropiado del poder, sino que el régimen social se ha convertido a partir del principio económico en un régimen casterista, ¿no? Eso dice Horkheimer. Sí, en ese sentido, Horkheimer siempre sí defendió la continuidad, y en esto es una tesis que comparte con Marcuse, que ya había hablado de ello a principios de los años 30, ¿no? La tesis de continuidad entre el liberalismo y el fascismo, ¿no? O sea, y en ese sentido el Reich también tenía su relevancia, en el sentido en que no era una novedad, esa forma de dominio, ¿no? Es la forma de dominio más antigua, ¿no? Que se podía, a lo largo de la historia, pues se podía rastrear multitud, diferentes formas, tipos de Reich, ¿no?, que se basaban en el mismo principio. Y en ese sentido, pues el dominio fascista, ese dominio directo e inmediato, no es ninguna excepción histórica, ¿no?, sino que tiene una larga data, ¿no? O sea, que los Caster, ¿no?, que el típico bandido, la típica banda criminal en un determinado momento histórico se haya adueñado del poder, no es ninguna novedad, ¿no? Lo que sí, lo que les interesa a ellos, lo que sí es relevante es cómo el capitalismo, ¿no?, a partir del principio económico del intercambio, pues acaba convirtiéndose en un régimen casteril, ¿no? Esa vinculación, ¿no?, entre mafia y capitalismo que hoy se ha hecho como más evidente, ¿no? Para ellos, la dinámica conflictiva ya no está determinada de forma inmediata por la contradicción entre capital y trabajo, sino que ahora aparecen otros tipos de conflictos. El mercado ya no es un mecanismo regulador de las relaciones políticas y sociales, y cada vez es más clara la intervención estatal en el proceso económico, que neutraliza o bien mediante la redistribución de la riqueza o mediante la violencia abierta el potencial de crisis que generaba el sistema. Consecuencia, la autoafirmación individual del empresario en el capitalismo liberal es sustituida por la lucha entre colosos de poder. La descripción de la sociedad apoyada solo en categorías económicas les resulta insuficiente. En este contexto, sí. Sí, no, que en este sentido, ¿no?, ellos sí consideraban que la teoría de Marx, digamos, explicaba muy bien el capitalismo liberal. Incluso tenía suficiente potencial para también explicar la transición de ese capitalismo liberal a un capitalismo monopolista. Pero lo que sí resultaba ya para ellos insuficiente para explicar esa nueva constelación social que se abría con ese nuevo escenario en el que lo que domina son formas autoritarias del Estado, y donde ya pues esas tendencias pues eran hacia el autoritarismo, pues eran rastreables en el New Deal de Roosevelt, evidentemente en la Alemania nazi, los regímenes nazifascistas, y también en la Unión Soviética, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos que había que introducir nuevos elementos conceptuales para poder dar cuenta de esos nuevos escenarios a los que la teoría marxista pues, no podía hacerlo, ¿no? Eran, digamos, escenarios inesperados en la propia evolución del sistema capitalista, ¿no? Es en ese sentido en que las categorías económicas van a decir que resultan insuficientes, ¿no? Como decía antes, pues en ese contexto la teoría del Reich pretendía explicar de manera transversal las transformaciones de esas relaciones sociales. Bueno, por tanto, la noción de Reich, ¿no?, que en un principio, claro, parece una cosa así muy simplona, ¿no?, una estructura de poder mafiosa y tal, pero claro, ellos ven que es importante añadirla de manera transversal a la noción de clase social. O sea, las clases sociales la entienden ahora como personificación de los Reiches. Horkheimer, en un texto que se llama Los Reiches y el Espíritu, sostenía que esa noción, la noción de Reich, tiene un interés teórico, porque sirve para entender el dominio y las relaciones sociales a través de la historia,
digamos que es la estructura misma o está en la estructura misma de la clase social, ¿no? El Reich, dice Horkheimer, es la forma fundamental del dominio. Digamos que en el núcleo de la clase social está el concepto de Reich, ¿no? Pero, y esto también es interesante, dice, bueno, tiene un lado teórico para describir la historia de la humanidad, si quieren, pero también tiene un lado práctico, ¿no? Un lado práctico que sería lo que viene a continuación, que sería, podría ayudar a clarificar que la meta de la praxis política, esto es una sociedad sin reyes, ¿no? En la verdadera idea de democracia, dice Horkheimer, no se ha disuelto totalmente la idea de una sociedad libre de reyes, ¿no? Hay una nota, ¿no?, de Horkheimer, ¿no?, en su papel y tal, ¿no?, póstumo, donde él habla con un cierto entusiasmo y tal, ¿no?, de la lucha del republicanismo español, ¿no?, contra el fascismo, porque lo considera un modelo de lucha anti-rey, ¿no? Es decir, que bueno, en el fondo todos los movimientos emancipadores tienen un momento de lucha anti-rey, ¿no?, de lucha democrática, ¿no? Otra cosa es como el resultado de eso, ¿no? Pero bueno, sí, pues identificarlo con la idea esa de la sociedad de hombres libres, ¿no? Que planteaba Marx, ¿no? Pues eso ha producido una sociedad libre de raíz, o sea, libre de cualquier forma de dominio, ¿no? bueno, yo no sé si Horkheimer pensaría que una sociedad libre de reyes, de una sociedad auténticamente democrática y de hombres libres, de una sociedad sin Estado, ¿no? Eso ya... Hay un lado anarquista probablemente en Horkheimer bueno, que está ahí también, ¿no? Probablemente, yo creo que tiene ese sentido, ¿no? Ese sentido en la medida en que para ellos el Estado, ¿no? Siempre lo consideraban como un instrumento al servicio subordinado al capital, ¿no? Nunca lo consideraron que fuera un instrumento neutral en ese sentido, ¿no? Y más en esa nueva constelación donde el Estado, digamos, que es de alguna manera, está en manos de los reyes precisamente. Bueno, Adorno, no, anterior, Marco. Adorno, bueno, son pocas cosas las que escriben ellos, ¿no? O sea, que son textos así, textos escritos, ¿no? Uno se llama El Reich y el Espíritu, de Horkheimer, y otro es Adorno escribe un texto que se llama Reflexiones sobre la teoría de clase, que ahonda en este tema, ¿no? Y aquí plantea Adorno la necesidad de revisar la noción de clase social, que dice aquí, ¿no? La noción de clase social es al mismo tiempo verdadera y falsa. Verdadera porque la sociedad actual mantiene la división entre explotados y explotadores. Falsa porque los oprimidos no se experimentan como clase ni se sienten tales. Sus acciones e intereses no coinciden. También, por su parte, los opresores rompen el consenso sobre sus propios intereses y están en una continua guerra entre bandas, gangs y camarillas, ¿no? Bien, esto que, a ver, que no veo bien, ¿no? El racket y la subjetividad. Bueno, aquí estos fichas hemos tenido el racket y la subjetividad, que dice, al igual que se había confiscado la pequeña propiedad independiente a favor de los grandes monopolios, se confiscó también la individualidad bajo grandes estructuras. La acción del individuo acaba siendo una mera función del mecanismo económico, ¿no? La idea de pertenencia a un racket establece la oposición entre estar dentro y estar fuera de sus límites. Los reyes dominan a través de conceptos y esquemas para juzgar y a través de modo de pensar. Es decir, que lo que plantean Adorno y Horkheimer es que todo el mundo se siente perteneciente a un racket, ¿no? Y eso es un hecho fundamental para autoconservarte, ¿no? Sea el racket que sea, ¿no? El anuncio publicitario... Bueno, es una tontería, ¿no? Esa frase que decían antes, ¿no? Cuando alguien te encontraba por la calle y era un pibe y no te sabía identificar, la pregunta era, ¿y tú de quién eres? Mi niño, ¿no? O sea, ¿a qué racket pertenece, ¿no? Estás, ¿no? Esa idea que tienes que estar encuadrado en algún tipo, ¿no?, de grupo con el que te identifique, ¿no? Porque como individuo realmente no eres nada, ¿no?
Bueno, entonces el anuncio publicitario enmascarado bajo la apariencia de posibilidad de elección también puede convertirse en la actualidad, ¿no? Bueno, en la actualidad de los años 30, en orden directa del FIRE. En una sociedad de grandes reiches es posible ordenar tanto el camino del sacrificio como la compra de mercancías. Claro, eso del rey que también me recuerda a una cosa que también debo decirlo, a una película de Woody Allen. Que en una película, no recuerdo cuál, se encuentra un amigo que es profesor de universidad y le dijo, oye, caramba, los profesores de universidad para mí son los más parecidos a la mafia. Dice, ¿por qué? No solamente le dice algo así porque se matan entre ellos, cosa que es verdad, sino porque también se deben lealtad a cambio de obediencia. Bueno, esto todos conocemos lo que es los mecanismos del rey que de académico, ¿no? Seguimos por aquí. Dice, bueno, en las condiciones del monopolio, la autoconservación se rebaja a la pura supervivencia física inmediata. El individuo debe defender inmediatamente su existencia física, asegurar su puesto mientras corre, duerme o trabaja, recibir o dar empujones y golpes y sobrevivir incluso bajo la más férrea disciplina. Bueno, esto también habría que, bueno, quiero decir que esto solo puede traer uno, esta frase de Horkheimer al presente, ¿no? O sea, asegurar su puesto, ¿no? Eso de vivir a empujones, ¿no? Bueno, estaba pensando que si bien lo hablamos luego un poco del tema esto de Globo, ¿no? De quitar los autónomos de Globo y cómo los autónomos de Globo salen a la calle a protestar contra la defensa teórica que hace el Ministerio de Trabajo a ellos, ¿no? Bueno, estas son cosas que vivimos, ¿no? Bueno, aquí como antes lo que estaba aludiendo son a los efectos, ¿no? Que tiene esa transformación, esa transición del capitalismo liberal al capitalismo monopolista, las consecuencias que tiene en el papel del individuo y en el papel del sujeto que prácticamente desaparece en esas estructuras, ¿no? Hablábamos antes, claro, el empresario que todavía tenía cierto control sobre los medios de producción, sobre la fábrica, tenía cierta autonomía a la hora de planificar y de disponer de esa propiedad real de los medios de producción en los que basaba su posición social, pues en la medida en que pasa a ser un rentista, ¿no? Un gangstú puro propietario de acciones, ¿no? Pues se va a resentir, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y lo mismo sucedería en el ámbito del capital, en el ámbito del trabajo, en la medida en que lo que hay ahora son grandes sindicatos, ¿no? Controlados muchas de las veces por élites sindicales, pues el trabajador también, digamos que pierde cierta autonomía en el sentido en que antes podía vender la única mercancía que posee, que es la fuerza de trabajo, venderla o negociarla de una manera autónoma. Ahora tiene toda la mediación del racket que controla el sindicato, ¿no? Evidentemente eso igual en Europa parece más extraño, pero ahí ellos pensaban sobre todo en los sindicatos americanos, ¿no? Controlados por esas élites sindicales mafiosas, ¿no? Como decía antes, eso se ve muy bien en esa película del irlandés, ¿no? Y del líder, ¿no? Uno de los líderes sindicales más importantes de los Estados Unidos, como, ¿no? Acaba pues, en las redes de la mafia, ¿no? Claro que va a repercutir en el papel del sujeto burgués, ¿no? Que pasa a ser un mero apéndice, ¿no? En el cual la autoconservación pasa a ser no ya algo que dependa de su autodisposición y de su capacidad de calcular, ¿no? Calcular riesgos y beneficios, ¿no? Sino de adaptarse en aras de una supervivencia física inmediata, ¿no? Y claro, eso tiene que ver también con la configuración de su propia capacidad cognitiva, ¿no? Esa conciencia pues, estereotipada, estandarizada, uniformizada, que no le permite ir más allá de esa pura adaptación a la supervivencia física, ¿no? Bueno, esta es la última, no le comemos más que tarro, ¿no? Bueno, pero esto que cuenta aquí Jorge Jaime también es motivo de reflexión, ¿no?
Claro, el problema sigue siendo que las relaciones de producción se imponen contra los gobiernos humanitarios. Claro, esto, bueno, solamente leer esa frase da mucho que pensar. Dice, en lugar del comando disperso en las fábricas particulares, se origina el dominio totalitario de los intereses particulares sobre la totalidad del pueblo. La transformación de los empleados oprimidos en el siglo XIX, miembros dirigentes de las organizaciones fascistas, recuerda la conversión de los artesanos medievales en ciudadanos protestantes por medio de la Reforma, o de los granjeros ingleses en modernos trabajadores. Claro, pero que las relaciones de producción se impongan finalmente contra los gobiernos humanitarios es el tema, ¿no? Bueno, que te hace pensar y que, por desgracia, te lleva a pensar, o puedes pensar en un futuro bastante lejos, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, en conclusión, ¿no? Que para ellos el Reiker, digamos que está en el núcleo del concepto de clase como estructura de dominio y abarca absolutamente todo tipo de relaciones sociales, cualquier tipo de vínculo social, etcétera, ¿no? Y hay Reiker desde económicos, políticos, de médicos, de artistas, en fin, de todo tipo de Reiker, ¿no? O sea, la sociedad está estructurada sobre todo en Reiker, ¿no? Porque el concepto de clase le resulta un tanto cuestionable, es decir, eso que poníamos ahí, ¿no? Que no está claro ni lo de la burguesía y el proletariado, cuando la burguesía está en conflicto entre sí, ¿no? Por luchar por el botín, ¿no? Y cuando los trabajadores tampoco ni si tienen conciencia de sí, ni cohesión, ni nada de esto, ¿no? Bueno, ¿para qué no hace falta pensar que Ayuso ganó los barrios más pobres y marginales de Madrid, ¿no? Con eso ya, pues bueno, está todo hecho. ¿Dónde está la conciencia social, ¿no? De los trabajadores? Claro, esa idea última, ¿no? También de la relevancia del Reiker, para explicar, como decía antes, esa continuidad y a la vez esa transformación cualitativa en el dominio, para explicar un tema muy característico de la teoría crítica al final, que es la desaparición del individuo. La desaparición de ese individuo, el individuo burgués, ¿no? Desaparición y en esa integración, en esa necesaria integración en estructuras que lo absorben, y ahí está el papel de las relaciones de producción, ¿no? O sea, solo basta, ¿no? Digamos, crear las condiciones materiales necesarias para que se dé ese tipo de pasos y de procesos. Ahí está el núcleo del asunto, ¿no? Es lo decisivo, ¿no? Que ya sucedió en los años 30, porque esa cita final, ¿no? De la impotencia de los gobiernos humanitarios en parar ese proceso, pues precisamente chocaba con eso, ¿no? Chocaba con la dinámica, ¿no? del propio sistema, ¿no? Con la dinámica de la lógica del capital, frente a la cual pues, los intentos de frenarla o de pararla, ¿no? Intentando poner, digamos, diques de contención, pues no funcionaron, ¿no? No funcionaron. Podemos discutir si, como se dice en la parte final del texto, ¿no? Si ese concepto sigue siendo relevante para entender, ¿no? La constelación social actual y la situación del capitalismo actual, donde cada vez se hace más evidente y manifiesto pues, ese carácter mafioso, ¿no? del capitalismo, ¿no? Donde ya pues, no necesita enmascarar, ¿no? Toda esa estrategia de dominio recurriendo, como decía, a ningún tipo de justificación ideológica, sino explicitándola pura y duramente. Y por parte de los individuos, pues, darle más remedio que aceptarla, que es someterse pasivamente, ¿no? Sumisamente, pues a cambio precisamente de la poca protección que todavía puede ofrecer el sistema, porque si no te quedas fuera, y si te quedas fuera, pues ya no, sencillamente no existe. Bueno, y luego hay otra cosa que también es interesante para pensar, ¿no? Sí, bueno, el Estado cierto que interviene, ¿no? Por mucho que sea el discurso liberal, ¿no? De que el Estado cuanto menos mejor y tal, interviene como todos vemos en los ERTE, en fin, la economía y tal, en todas las cosas.
pero solo hasta cierto punto y a veces de boquilla, ¿no? Pero claro, eso que la última frase de Horkheimer, ¿no? Mientras siga existiendo, ¿no? Este régimen económico, ¿no? Seguirá habiendo Reike, ¿no? Esto por una parte. Pero, se me olvidó qué decir, pero, claro, sí, y luego, claro, la intervención del Estado. Llega, ¿cómo se llama? El presidente de los Estados Unidos actual, Biden, ¿no? Ah, no, y tal, pues vamos a, poco más o menos, a expropiar las vacunas y tal. Pues todo se queda simplemente en boquilla, ¿no? Al final, la economía, ¿no? En este caso, ¿no? Igual, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en los años 30, ¿no? Ejerce un poder directo, de una forma clara, sobre la política. Por mucho que haya intervenciones políticas, siempre se queda a medio camino, ¿no? Esto, ¿no? Lo del globo, ¿no? O sea, claro, eliminen, o sea, dejen de ser autónomos y la gente se manifiesta defendiendo esto, claro. Si no, si la ministra de Trabajo no se carga el globo, que es lo que tendría que hacer, si no cambia el chip económico, pues la cosa está mal, ¿no? Por tanto, solamente habría Reike, no habría Reike de dos maneras. Una, cambiando el sistema económico, lo cual está peludo. Y dos, creo, ¿no? Por decirlo de alguna manera radical, que no haya Estado. No, en todo caso, claro, si en los años 30, en esa transición al Estado autoritario, sus diferentes versiones, pues simplemente se eliminó todas esas instituciones mediadoras, ¿no? Típicas de la sociedad liberal burguesa, digamos que ahora esas instituciones siguen existiendo, pero su eficacia se muestra cada día prácticamente nula o impotente para poder, digamos, ¿no? Actuar de barrera frente a las imposiciones que vienen de esos poderes económicos, esos reiches, ¿no? Económicos, ¿no? Están ahí, por eso cuando se habla de neoliberalismo y tal, dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, yo la verdad que nunca lo he acabado de pillar, ¿no? ¿En qué consiste ese neoliberalismo? Para mí que no existe, ¿no? Que de lo que siguen existiendo pues son esos desarrollo monopolista, ¿no? Un capitalismo monopolista, donde el Estado pues sigue subordinado a esos monopolios, ahora en forma de grandes transnacionales, ¿no? Pero todas esas instituciones que todavía liberales, ¿no? Que todavía pretenden ejercer algún tipo de mediación o de control, pues se muestran totalmente ineficaces, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero hoy podemos entrar, ¿no? Hombre, nosotros lo vemos negro, o sea, lo estamos viendo negro y ya nos falta el negro, una esvástica, ¿no? De fondo, ¿no? Porque vamos, lo vemos así casi, ¿no? Que el problema sigue como siempre siendo más de fondo, o sea, el tema de la, ¿no? De la economía, ¿no? De las condiciones económicas, ¿no? Y de las relaciones de producción, ¿no? Que está la clave del asunto, ¿no? No sé, yo creo que con esto ya terminamos y abrimos. Bueno,